Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por acompañarnos. El equipo de producción de Radio Amanecer en Estudio está con ustedes hoy, motivándole como cada día para estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Ese libro maravilloso que nos habla del pasado, nos habla del presente con una proyección también para el futuro. De ahí el interés que sentimos muy marcado en este programa Radio Amanecer en Estudio, para que usted tenga su Biblia en mano, su guía de estudio, y bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes una continuación de lo que veíamos recientemente sobre la creación y el proceso de la formación ahora del día sábado, que actualmente se conoce como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No es dado a un pueblo judío, no es dado a un grupo determinado, el sábado es dado a la humanidad, y eso es lo que estaremos viendo en este día, entre otros detalles bien importantes que tienen que ver con ese proceso de la creación, donde se le entrega al ser humano el día sábado. Aquí en cabina, analizando estas lecciones, tenemos a los pastores Gregorio Morillo y Cristian Veras, quienes están con nosotros. A ellos saludamos siempre en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, Pastor Scroggins, Pastor Cristian Veras, bendiciones para usted también y para todos mis amigos y hermanos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es muy placentero compartir con ustedes, Pastor Scroggins y Pastor Gregorio Morillo, este día la guía de estudio para que nuestro Dios nos pueda dirigir de una manera impresionante. Vamos a tener una oración antes de iniciar nuestro estudio para este día, así que cerremos nuestros ojos o abramos nuestros corazones donde estemos allí. Oremos. Padre nuestro, te alabamos, Señor, te glorificamos, agradecidos de que nos des una oportunidad para estudiar tu palabra, esperando, Señor, que lo que aprendamos hoy pueda ser puesto en obra y práctica en nuestras vidas y sea una bendición para siempre. Te lo Amén. Pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al estudio para este día. Puntualiza la lección que debemos hablar acerca del sábado. Pastor Veras hacía una pregunta muy importante, interesante, recientemente, donde nos hablaba que sobre la creación del sábado, cuál era el propósito. Nosotros estamos hablando sobre un propósito de adoración. La primera actividad que hizo el ser humano en familia, la S en familia, es adorar a Dios. En ese espacio que Dios abre después del sexto día, el séptimo día, y decíamos con anterioridad que los primeros 3 días el Señor hace elementos en la naturaleza, y los otros 3 días siguientes, hasta llegar el día sexto, va llenando esos espacios con actividades o con elementos que tienen que ver con la naturaleza, pero el séptimo día parece ser como que estaba vacío. Y la gente se pregunta, ¿y con qué se va a llenar esto? Bueno, con la presencia de Dios. Y es allí cuando el Señor llama al ser humano para entrar en familia, ya con ese sábado, la presencia plena de Dios, para encontrarse con sus hijos y que estos realizaran un ejercicio muy importante de éxito que tiene que realizar el ser humano, y es adorar a Dios durante ese espacio de 24 horas. Es decir, que ese espacio sagrado de 24 horas entra en familia a adorar a Dios, y eso es lo que estaremos viendo sobre el sábado. Me gustaría presentar de una forma audible, ya que no nos ven,
Eso que el pastor Scrogin expresa. El primer día hizo la luz, ¿verdad? Dijo Dios sea la luz. Y en el cuarto día Dios hace las lumbreras, la mayor y la menor. Segundo día, separación del cielo con las aguas. Entonces allí Dios en el quinto día llena los cielos con las aves, el mar con los peces. En el tercer día entonces Dios separa las aguas, ¿verdad?, de la tierra. Viene la tierra seca y la vegetación, y entonces Dios hace los animales terrestres y el ser humano. Pero en el sábado, como dijo el pastor Cristian Veras, Dios entonces hace el séptimo día y lo llena de adoración. Eso está hermoso. La presencia de Dios llena el día sábado y le dice al ser humano, a la familia, vengan ahora a iniciar sus actividades de oración en el día séptimo. Me gustaría utilizar un poquito de lógica y gramática hebrea en el contexto de la creación. Nosotros hemos llegado a pensar que los días inician en la mañana. Sin embargo, en la literatura hebrea encontramos, y naturalmente en la Biblia, de que los días no inician en la mañana. ¿No? Y pastor, eso es la parte física que se ve. Así es. Pero actualmente la gente piensa que el día inicia a las 12 de la noche. Bueno, también hay una creencia en el Tratado Internacional del Tiempo, se determina que a la medianoche deben iniciar los días, pero es contrario al texto bíblico. Lógico. La Biblia lo que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando habla de tarde, de hecho, me encanta la traducción de la Dios habla hoy en inglés, porque utiliza una palabra, se llama eve. Eve, cuando dice la Dios habla hoy en inglés, la utiliza la palabra eve, está hablando sencillamente de un término cuando está iniciando, por ejemplo, víspera, la víspera de la noche. Por eso cuando usted llega a un lugar y saluda en inglés, usted no dice good night. Good night es al salir. Usted dice good evening. Good evening. Porque evening es el comienzo. Cuando Dios concluye la creación fue en la víspera del sábado, del séptimo día. Por eso es que el texto dice, creó Dios en el día séptimo y concluyó Dios en el día séptimo la obra que había hecho. Fue porque la creación se completó en el sexto día, y entonces lo que da lugar al séptimo día es una relación de fraternidad, de adoración entre Dios y sus criaturas. O sea, las criaturas humanas. Evidentemente no solo reposaron Adán y Eva, toda la creación reposó, indicando de que es el día en que Dios pide, no porque Él quiere que lo adoren, sino para que el ser humano reconozca siempre y jamás olvide que Él es el creador, el proveedor, el sustentador de la humanidad. Abraham Eschol, él cita algo sobre el sábado que me gustaría leer textualmente. Él dice, el significado del sábado consiste en celebrar el tiempo en lugar del espacio. El sábado es también el primer lugar de la tierra en el que Dios eligió morar. Establecer su morada. Sí, el pastor ha utilizado una palabra, morar. Y eso es sinónimo de tabernacular. Por eso se habla de la creación como un santuario. Un santuario que ahí en la creación se puede hacer una comparación con el santuario luego que se construyó allá, sí, en esa economía cuando Moisés empezó a trabajar en esa dirección. Pudiese surgir la pregunta, ¿es el sábado un santuario? Es un santuario. Es un santuario en el tiempo. En el tiempo, por supuesto. De manera que el mismo propósito del santuario, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Es el mismo propósito del sábado también. Dios quiere esas 24 horas de manera especial tabernacular con su pueblo. Es importante cuando nosotros los seres humanos entendemos ese proceso de la creación, de la formación del sábado, y agradecemos al pastor Veras en la insistencia de que la formación
en la creación, lo último que llega es el ser humano. Tiene su mensaje y hay que leer esto y establecer qué es lo que Dios pretendía, porque no lo hace el primer día de la semana, porque luego en otro proceso, cuando empiecen a aparecer los animales, la planta, etcétera, etcétera, el hombre podría argumentar que fue él que lo creó. Pero lo último de la creación, y en forma sabia Dios lo hace, es el matrimonio. Es el matrimonio, luego abre ese espacio de adoración 24 horas y ahí entra en una relación estrecha. La primera actividad que hizo el ser humano, después de creado, y cuando hablo del ser humano estoy hablando hombre-mujer, fue adorar a Dios, y lo hace en el séptimo día. Aquí el autor de la guía de estudio tiene una expresión muy interesante, compañeros, que nos gustaría compartir con ustedes y con los amigos, cuando dice: guardar el sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento del valor y la belleza de su creación. Tremendo. Así nos dice el autor de la guía de estudio. Tremenda declaración. Yo creo que en el sábado es lógico lo que está diciendo, porque en el sábado nosotros vemos nuestro origen, pastor, pero también vemos nuestro destino. Uh-huh. Sí, claro. Extremos, nuestro origen, nuestro destino, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el sábado es el único día que le da a Dios el título de creador. Uh-huh. Y si Él es nuestro creador, es nuestro redentor también. Pero me gusta mucho esa idea que está presentando el pastor Veras, porque cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Génesis y lo hace como una estructura, se da cuenta que tenemos un origen divino. Uh-huh. El pecado nos separa de Dios, entonces tiene que salir del huerto del Edén para participar del pecado. Sin embargo, la promesa luego, más adelante, que se le hace al pueblo de Dios, es entrar en la Canaán terrenal. Miremos eso como una estructura. Dios formó al ser humano, el ser humano peca, nosotros estamos viviendo una vida de pecado que representa básicamente Egipto, pero tenemos un destino glorioso que en lugar de la Canaán terrenal es la Canaán celestial, y nosotros estamos en esa estructura. Por eso, amigos, hermanos, es importante, es vital que nosotros podamos entender el tema del sábado, por qué Dios hace el día sábado. No es un asunto de que uno va simple y llanamente a cesar de las labores de su trabajo y entonces entrar en una etapa de ocio o donde no hace nada, porque el sábado representa un día de adoración. ¿Y qué se hace en el día sábado? Pastor Veras, Pastor Morillo, siempre hemos dicho que el sábado es un día donde se cambia de rutina. En 6 días de la semana tú haces las actividades que tienen que ver con el ser humano, pero en el séptimo día empiezas a hacer las actividades de adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Yendo a la iglesia, cantando, orando, visitando a los enfermos, haciendo obras de bien, que luego más adelante Jesucristo enseñó a los seres humanos cómo es la correcta observancia del día de reposo. De ahí que estamos hablando acerca del día sábado, dado a los hombres como cuarto mandamiento. Después se ve ya reflejado en forma más directa en el libro de Éxodo, pero desde el inicio de la creación, ese cuarto mandamiento, el sábado, la humanidad tenía en cuenta, tenía conocimiento sobre las actividades que deben realizarse en el día sábado. El sábado rompe con la filosofía del deísmo, donde hay un Dios que nos crea y luego nos deja a expensa nuestra, ¿verdad? Porque fíjate que Dios crea todo, llega al día final del sábado, pero es para tener un encuentro especial con el ser humano. Pero sigue el ciclo de la semana, y cada semana Dios ha establecido ese reposo, que más que un descansar de nuestras actividades físicas, porque Dios reposó pero no se cansó, porque Dios no se cansa, según Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa. Nosotros igual debemos entender que el reposo que Dios nos da del día séptimo no es solo para descansar de nuestras actividades físicas. Eso no está en el primer plano. El primer plano es de adoración, un encuentro con Dios. Entonces, Dios no nos deja a expensas, aún después del pecado.
Fíjate que Dios continúa con estas dos instituciones valiosas que dejó, el matrimonio y el sábado. Siempre fue para Dios una prioridad de que su pueblo, los que han de seguir en los caminos de Dios, tuvieran el matrimonio y el sábado en la plena ejecución. Hay un término interesante que utiliza no solo el autor de la guía de estudio, que lo utiliza la misma Biblia, es el término cesar. Es la palabra correcta para el sábado. Es apartarse de las obras seculares comunes para dedicarse a una obra especial y espiritual, que es la adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador en ese día. Y mi pregunta, me voy a constituir en ¿Viene pregunta? Sí, una pregunta para mis compañeros aquí, los pastores Morillo y el pastor Scroggins, es: ¿hay evidencia bíblica de que el sábado se guardara antes del Sinaí? Es evidente. Antes del Sinaí, con la ley de Dios. O sea, cuando allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando se pronuncia la ley, es evidente que sí. Claro. Abraham escuchó su voz y guardó sus mandamientos. El mismo hecho de que el hombre, en el momento en que comete el pecado, se separa de Dios, y llega un momento en que Caín mata a Abel. Que Caín reacciona y se esconde de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya entendía básicamente que matar era pecado, y la palabra de Dios dice: no matarás. Y nosotros podemos encontrar muchísimos textos antes del Sinaí, cuando se revela básicamente la ley de Dios, donde nos dice que sí, que tenía la humanidad conocimiento sobre estos mandamientos que debían regir la vida en sociedad del ser humano. Lo primero es que Adán y Eva reciben el mandamiento del sábado. Exacto. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos sus ornamentos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Es bueno que nosotros sepamos que los días no tenían nombres. Al principio, Dios no le puso nombres a los días de la semana. Se llamaban con números ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Dios solo le puso nombre al séptimo día y le puso Shabbat, que significa descanso o cesar. Es el día del Señor, el Shabbat. Entonces, luego está evidentemente la evidencia de Abraham, cuando en Génesis capítulo 26, versículo 5, dice que Abraham oyó la voz, guardó sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Y luego entonces tenemos en Éxodo, el capítulo 5, versículo 4, hay una posible evidencia de que el faraón conocía el mandamiento del sábado y sabía perfectamente el término que debía usarse, que era el Shabbat, el cesar, y él lo usó. En Éxodo capítulo 5, versículo 4 dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Está usando el término Shabbat. Parece que fue que Moisés y Aarón iniciaron una reforma con los esclavos en Egipto, diciéndole: aquí se guardará el sábado. Y entonces el faraón reaccionó. Esa es la idea. Por eso en la distribución del maná también Moisés deja establecido cómo deben proceder con el sexto día y el séptimo día, con la porción del maná. En el séptimo día no debían recoger doble porción. Sin embargo, no debían ir a buscar el maná. Y los días ordinarios, del primer día al quinto día, no podían tomar doble porción. Solo el viernes o el sexto día podían tomar una doble porción. Ahí está establecido el mandamiento del sábado. Y de hecho, perdón, pastor Scroggins, de hecho, el único día y la única cosa que Dios utilizó para probar al pueblo fue el sábado con el maná.
en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, explica Moisés 40 años después que Dios lo probó al pueblo con el maná en el día del sábado. Y entonces dice, los probaré, Éxodo capítulo 16, para ver si andan en mis mandamientos o no. Hay un punto muy importante definitivamente en lo que tiene que ver con el sábado. Y mirando ahí la lección, porque tratamos de puntualizar varios datos de mucho interés que trae la lección de escuela sabática, nos está haciendo un fuerte énfasis. El sábado es tan importante que es dado no a un pueblo, es dado a la humanidad en sentido general. Y eso es en representación de Adán y Eva. Se le dio el sábado para que adoraran al Señor. Un punto muy importante que tiene que ver con esto del sábado, que aunque no necesariamente el cese de trabajo en términos físicos es lo que se visualiza allí, también es muy importante. El sábado es hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Y aquí en la lección también se nos invita a mirar el descanso que Dios tiene para con el ser humano, el cuerpo, la importancia. Este sábado nos está diciendo que nosotros tenemos la dignidad de la creación de Dios, formado a la imagen y semejanza de Él. Y en la medida en que nosotros no creemos estas verdades, estamos dando paso en nuestras vidas a esas teorías de la evolución del cual hablábamos al principio, que nos llegan a equiparar y a comparar, señores, con animales como es el mono, el simio, y esa cosa, degradando la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Y eso es parte de lo que el sábado hace en el ser humano, hacer un reconocimiento de que somos criaturas de Dios y que Él tiene dominio sobre la creación y que nos formó y nos invita a adorarle en ese santo día de reposo que es el día sábado. Muchas veces nosotros creemos, y lo digo por experiencias que uno se encuentra de otras personas y uno mismo. Hay personas que no hacen una vida religiosa, pero se esmeran en guardar el sábado y ven el sábado como una ofrenda que ellos dan a Dios, como algo especial que ellos están dando a Dios. No debe ser así. No debe ser así, porque es todo lo contrario. Escuche bien, el sábado realmente es un regalo o un recurso que da Dios para encontrarse con el ser humano. No es que usted no viva una vida religiosa, y estoy hablando de alguna otra forma, personas que se apartan de la feligresía y lo único que hacen es ir a la iglesia. No está mal, porque mientras estén yendo a la iglesia, tienen oportunidad de que Dios le toque, pero a veces creemos que estamos dándole a Dios una ofrenda con el sábado. Yo estoy llevándole a Dios algo especial. No, el sábado es algo especial que Dios le ha dado al hombre para encontrarse con el hombre. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, no lo veremos como una obligación o como un formalismo. Es el detalle. El sábado es, textualmente voy a leer acá la guía que nos dice: el sábado se define entonces como el descanso en el que Dios invita a los seres humanos a entrar a recibir su bendición. En esa dirección, no sé, Pastor Vera, lo veo ahí como medio tímido, pero en esa dirección, Pastor Morillo, revisando ahí la guía de estudio, cuando usted hablaba acerca de personas que quieren guardar el sábado como si fuera algo tradicional, lo más peligroso que puede existir es tú observar un mandamiento simple y llanamente para cumplir con una rutina o una tradición, pensando que lo estás haciendo bien, pero tu vida fuera de Cristo. Ahí habla acerca de los dirigentes religiosos que fracasaron por estar metidos en las tradiciones, perseguían a Jesús incluso porque él sanaba en día sábado. Así es. Y habían colocado en el sábado un sinnúmero de leyes. Más de 1500 leyes se habían colocado en torno al sábado para ser buenos religiosos, pero no buenos cristianos. Así es. De ahí el punto importante es que el sábado es para relacionarnos con Dios. Es un símbolo de redención. Cuando nosotros guardamos el día sábado, el sábado nos salva, pero es lo que hace el ser humano para demostrar que ha sido redimido por el Señor Jesucristo
y las actividades de adoración, con todo el amor que debe caracterizar al ser humano, las actividades que tienen que ver con servicio a Dios y al semejante son permitidas en el día sábado. Yo me gozo con la estructura del santuario en el libro de Génesis, entre el Génesis y el Éxodo. De hecho, en la creación, en el mismo corazón de la creación en Génesis, hay un paralelismo con la creación del santuario. Cuando dice, por ejemplo, y acabó Dios, así mismo aparece la palabra en Éxodo capítulo 40, capítulos 39 y 40, cuando dice, y acabaron la obra. Dice que Dios bendijo en el contexto del sábado, y los bendijo Dios. Acabó Dios la obra que había hecho, está en el contexto de la creación del santuario. Los bendijo, está también en el contexto del santuario de Éxodo capítulos 39 y 40. Pero hay algo interesante, mucho más, y es que el sábado marca, como dice el autor de la guía de estudio, el primer fin de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y entonces dice, es también una señal de esperanza para la humanidad sufriente, para el mundo que gime. Y es interesante que la frase acabó la obra reaparezca al final de la reconstrucción o de la construcción del santuario en Éxodo 40:33 y nuevamente al final de la construcción del templo de Salomón. Ambos eran lugares donde se enseñaba la lección del Evangelio y la salvación. En esos templos se enseñaba la lección del Evangelio y de la salvación. En el sábado también se enseña la lección del Evangelio y de la salvación. Ahora, voy con otra pregunta para ustedes. Yo tengo una. Adelante. Bueno, después de la suya, pastor. Después de la mía. Bueno, pues hay que chequear porque el tiempo ya se está acabando. Yo voy con la mía. Entonces, se llama sábado. ¿Llamó Dios a este día así? No. Lo llamó Shabbat, Shabbatón, descanso del Padre, sello del Padre. La humanidad le puso nombres a los días de la semana. Sí. Por ejemplo, al lunes, Luna, en honor a la diosa Luna. Martes, al planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Así es. Y el domingo, Sunday, día del sol. Al único día que Dios le puso nombre fue al Shabbat, que es el séptimo día de la semana. Uh-huh. Increíble. No sé, Morillo, pero creo que es una inquietud. Yo tengo una inquietud. ¿Podría escribirla en el WhatsApp para que nosotros podamos tratarla el viernes? Vamos a escribirla para el viernes. Pero yo voy a hacer la pregunta, la respondemos el viernes. Está bien, ¿cuál es? ¿Por qué es necesario cesar de nuestras actividades cotidianas para adorar en sábado? Interesante pregunta. Yo le voy a contestar a esa pregunta el viernes. Interesante pregunta. Entonces nos pueden escribir a través del 849-630-1367. 849-630-1367. O pueden hacerlo al 809-40-3439. 809-480-3439. Lo dije bien ahora. Voy a repetirlo. 809-480-3439 es el teléfono de su servidor. Vamos a orar al cierre. Querido Padre Celestial, cuán maravilloso eres. Nos has dado un sábado glorioso, no como capricho, como el ser humano así lo ve, sino un sábado donde podamos compartir contigo, porque el propósito para ti es de que nosotros pasemos tiempo de calidad contigo. Y gracias por este día maravilloso donde tu presencia desciende para bendecirnos cada 7 días. Gracias, oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.